Muy buenos días, vamos a continuar con el programa de la segunda cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero hacer mención que nuestros participantes que estaban programados después de la doctora Sara tuvieron un pequeño inconveniente. Sin embargo, contamos, y siguiendo también el tiempo, con la presencia. Estamos muy felices de recibir al maestro Erwin Medina Josefa con la ponencia del gobierno municipal de Tizayuca con la Agenda 2030. Me voy a permitir leer su semblanza. El maestro Erwin Medina Josefa es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestro en Desarrollo Urbano Sustentable por el Colegio del Estado de Hidalgo. Es un mexicano preocupado por la problemática ambiental, es impulsor de la participación ciudadana. Sus intereses de investigación son desarrollo urbano, transiciones energéticas, política anticorrupción, políticas públicas y Agenda 2030. Tenemos el maravilloso honor de recibirle, maestro Erwin, y quiero hacer mención que él es coordinador de Agenda 2030 del Gobierno Municipal de Tizayuca y hoy no pudo acompañarnos, pero trabaja muy de la mano con la maestra Diana Hernández García, que, bueno, por ahora ella es estudiante, pero sé que ha sido una pieza fundamental en todo esto y siempre es bueno hacer mención de los equipos de trabajo. Muchísimas gracias, maestro Erwin, muchísimas gracias al público asistente que nos acompaña y le cedo el micrófono. Pues muchas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias, pues muy agradecido por esta oportunidad de que nos hayan hecho parte de su programa de actividades de aquí de la Dirección de Difusión Cultural y del Instituto Politécnico Nacional. Muy gratamente nos enteramos de la convocatoria. Me parece que fue muy acertado que hicieran la convocatoria pública. Y nos enteramos recién que están organizando esta segunda cumbre de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Para un servidor que lleva desde el año 2018, al menos con este tema, desde la ciudadanía, no me gusta el término de activista social, pero hemos estado promoviendo, sobre todo en Pachuca, desde el 2018, el tema de la Agenda 2030. Yo les puedo decir que es un tema desconocido, o sea, de verdad creo que faltan esfuerzos coordinados de todas las partes interesadas, sociedad civil, que es quienes, pues a través de los jóvenes, sobre todo algunos colectivos que se arman, son los que han contribuido de forma muy importante a este tema. Yo participé algún tiempo en My World México. De hecho, les hago la invitación a que conozcan My World, conozcan la Red Internacional de Promotores por los ODS y otras muchas iniciativas que se han activado precisamente. Y la academia, pues desde su ámbito, ¿no? Tuvimos aquí a una ponente, a la doctora, a la que escuché, y la verdad creo que nos deja muchas lecciones, muchas reflexiones. Desde su ámbito, los académicos pues aportan sí o sí, o sea, quieran o no, sus investigaciones pues aportan al conocimiento y eso es Agenda 2030. El sector privado es quizás a los que tenemos que motivar. Yo les hago una atenta invitación a que si conocen un empresario, una empresa a la que tengan ustedes acceso, hay que motivarles a que le hablen a sus trabajadores, a sus directivos de los ODS. Y bueno, a mí me toca en este momento representar al gobierno municipal de Tizayuca y entonces les voy a hablar de una iniciativa desde el gobierno. Los gobiernos en todos los niveles están haciendo apenas esfuerzos por hacer un reconocimiento de la Agenda 2030 y en la medida de sus posibilidades técnicas, humanas, económicas, pues hacen esfuerzos por incorporar. Hay otra ponencia que también nos gusta mucho, que es precisamente hablar sobre el proceso de implementación de Agenda 2030. No lo voy a hacer, espero a ver si no me desvío y me voy sobre ese tema. Hoy yo creo que nos toca celebrar y hablar de los ODS y con una iniciativa muy noble que es una exposición fotográfica que estamos haciendo. Entonces, si me apoyan, por favor, continuamos. Y bueno, pues, ¿qué estamos haciendo en Tizayuca?
Para empezar, decirles que Tizayuca es un municipio de 168,000 habitantes, de acuerdo al último censo del INEGI. Es un municipio que colinda más con municipios del Estado de México que inclusive con municipios de Hidalgo. De hecho, con Hidalgo solamente al norte colinda con el municipio de Tolcayuca. Y entonces eso hace que tenga una mayor, digamos, dinámica, coincidencias, ¿no?, en muchos temas como seguridad con municipios del Estado de México. Ustedes han escuchado la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, Tizayuca es el único municipio del estado de Hidalgo que participa de ese grupo, digamos, de municipios. Entonces eso lo vuelve relevante. Por el número de población somos el cuarto municipio. Estamos muy juntitos con Tulancingo, que es otro municipio muy importante de Hidalgo, ¿no? Entonces estamos nosotros haciendo pues digamos un esfuerzo institucional por la transversalización del desarrollo sostenible. Pues se ha echado a andar toda una dinámica, hay toda una arquitectura institucional que desde diciembre de 2020 ha posibilitado que podamos hablar de un proceso de implementación de Agenda 2030. Tenemos instalado nuestro órgano de seguimiento e instrumentación, el famoso OSI, que es un concepto que digamos se inventó el PNUD México para hacer un reconocimiento de aquellos órganos o digamos mecanismos que en algún lugar pues están a cargo de darle seguimiento a estos procesos de implementación. Y la idea es incorporar en todas las fases del ciclo de las políticas públicas el enfoque de Agenda 2030. Pero eso tiene implicancias, por eso les digo que el riesgo un poco de dar esta introducción es que me pueda yo desviar, pero con mucho gusto después podemos hablar de todo este asunto. Aquí lo importante es que, bueno, tenemos un plan que reúne precisamente todos estos esfuerzos y del que hoy les venimos a platicar, pues es precisamente la línea que tiene que ver con la promoción y difusión de los contenidos de los ODS, ¿no? Entonces, el ejemplo que hoy venimos a presentar sobre una exposición fotográfica tiene que ver con esa línea programática de nuestro plan de promoción y difusión. Nosotros vemos esta exposición que ya está abierta al público como una buena práctica. Y como le decíamos a la presidenta que nos hizo favor la semana pasada de inaugurar esto, pues no estamos inventando el hilo negro. O sea, ya como lo vamos a ver más adelante, pues se han hecho este tipo de ejercicios. Ustedes aquí mismo tienen una exposición o dos aquí afuera. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir motivando, pero tenemos que reconocerlo como es. Son buenas prácticas. Y como decía la doctora que me antecedió, pues hay que seguirlo promoviendo, hay que llevar esto a otros espacios. Y desde luego, pues todo parte, al menos en Tizayuca, de una narrativa de ciudad que estamos construyendo. Tiza, ciudad abierta, es un concepto, es una marca de ciudad registrada que nosotros desde la coordinación de la Agenda 2030, está en nuestras atribuciones, desde nuestro reglamento que nos rige, promover este concepto, ¿no? Entonces, bueno, adelante por favor con la siguiente lámina. Y bueno, aquí ya entramos con este tema que ustedes ya han venido hablando mucho de esto. Sin duda ustedes son privilegiados. Los que estamos ahorita aquí sentados somos privilegiados porque podemos estar atendiendo diálogos como estos, ¿no? Entonces, pues aquí lo que tenemos que entender es esta relación de cómo el sector cultural contribuye al desarrollo. Esto que estoy diciendo no es menor. Para un gobierno entender esto, para un servidor público, no es algo fácil. Para empezar, ¿qué es cultura? Otra cosa sería, bueno, ¿qué es desarrollo? Y si le sumamos sostenible, ¿qué es desarrollo sostenible? Entonces, sí, por eso la importancia de este tipo de foros y de diálogos. El Mondiacult, desde luego, fue un diálogo muy afortunado, nosotros como país, de haber recibido a todas estas personalidades y que aquí se haya hecho una cumbre y que de aquí haya salido una declaración, la más avanzada en términos de cultura, donde ya se reconoce como un bien público. No es un asunto menor, ¿no?
Entonces, pues nosotros tenemos que continuar con esas reflexiones sobre, pues, cuáles serían entonces las estrategias más eficaces para lograr ese cambio transformador y que sitúe a la cultura en el centro de las futuras políticas públicas, pero para el desarrollo sostenible. Entonces, ese es un diálogo interesantísimo. Desde luego, creo que los especialistas en cultura ya lo han referido aquí, pues han hecho un reconocimiento de que pareciera que la cultura quedó fuera de los 17 ODS y pareciera entonces que necesitamos un ODS número 18 de cultura. Digo, eso no lo sé, yo no me atrevería a entrarle, porque para eso están los expertos, pero de que hay una necesidad de discutir sobre cómo aporta el sector cultural y reconocerlo y entenderlo, bueno, eso desde luego lo tenemos que hacer. Y bueno, pues aquí hay otros eventos muy importantes, ¿no? Como este tercer Foro Mundial de la UNESCO sobre cultura y las industrias culturales. Y bueno, el sector cultural como un agente facilitador y promotor. Creo que así nosotros lo debemos de entender. Y debe de ser este sector cultural pues un aliado estratégico. Yo hablaba de que necesitamos hacer que más personas conozcan la Agenda 2030, bueno, hablaba de las partes interesadas, la academia, el sector privado, los propios gobiernos como nosotros, pero el sector cultural como tal, reconocido como un grupo, desde luego que tiene que ser un aliado, lo tenemos que sumar también a las tareas de la Agenda 2030, de los ODS, pero no olvidemos que para lograr el desarrollo sostenible. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, pues aquí tenemos todavía un poco más de contexto. Aquí nada más quizás destacar que en el caso de los municipios, los gobiernos locales, en particular los municipios, al ODS, al que más pueden contribuir es al número 11. Y esto viene referido desde el artículo 100 constitucional, ¿no? Que hace un reconocimiento de cuáles son las atribuciones de los municipios. Entonces, hay una relación, al menos que hay que reconocer, de municipio y ciudad, ¿no? Como lo dice ahí, la planificación urbana entonces se vuelve muy importante y sobre todo hacer este reconocimiento de que tenemos que preservar el patrimonio. Entonces, son ideas que espero que no confundan más, pero que son muy importantes mencionar, ¿no? Como contexto. Siguiente lámina. En España, pues han estado dialogando, por lo menos en los últimos 2 años, le han entrado muy fuerte a este tema y la realidad es que es muy alentador que el Mondiacult se haya celebrado aquí porque precisamente atraemos todos esos temas y nos permite entonces a nosotros, digamos, estar como más actualizados en estos diálogos que se han estado dando. Yo les hago una atenta invitación a que consulten este documento del Gobierno de España. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, ¿dónde encontramos a la cultura en los ODS? Está presente, ¿no? A lo mejor no de forma textual, pero desde luego que lo encontramos. Y el ODS al que más lo podemos relacionar es al de educación, el 4, pero también está en el 11 y se relaciona sobre todo con este reconocimiento que decía de los patrimonios materiales e inmateriales. Entonces, desde luego que está. Y tenemos que hacer un esfuerzo por sí entrarle a todos los objetivos, darle una lectura y hacer un esfuerzo por hacer esa relación, ¿no? Siguiente lámina. Y bueno, las buenas prácticas que les decía, este es un ejemplo en España, por ejemplo, de esta, pues este reconocimiento que se hace de los artistas locales. Entonces se les invita, se arma precisamente todo un proyecto, una exposición, y bueno, esta que tenemos aquí, si no me equivoco, dice ahí octubre 2020, y bueno, pues es un ejemplo en España. En la siguiente lámina, por favor, tenemos otro ejemplo del Senado de la República, aquí en México, donde la senadora Nancy de la Sierra, que en su momento presidió la Comisión de los Asuntos de la Agenda 2030, bueno, pues llevó a cabo también una muestra fotográfica con un artista único, mostrando su obra y haciendo esta relación con los ODS, ¿no? En este caso el tema, si no me equivoco, fue cambio climático, que como ustedes saben, pues es un tema muy relacionado con la Agenda 2030. Entonces, siguiente lámina. Aquí ya lo que tenemos es, por favor, pasamos a la siguiente.
Propiamente ya lo que es proyecto, el proyecto de exposición, el planteamiento, pues dice que es una iniciativa de nuestro banco de necesidades. Nosotros como oficina de la coordinación de Agenda 2030 pues tenemos un banco y dentro de él tenemos una serie de necesidades que le hemos llamado proyectos y se nos ocurrió precisamente en esta lluvia de ideas que es muy necesaria siempre para poder ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos ahora ayudarle a los ciudadanos a que conozcan más de la agenda. Bueno, esta exposición ODS es una acción de gobierno precisamente para la promoción y difusión, es arte visual para la visibilización del tema del desarrollo sostenible asociado al tema de la cultura y se lleva a cabo a través de una exposición fotográfica. Afortunadamente el sistema municipal DIF en el centro de la ciudad tiene exhibidores publicitarios y bueno, pues no se estaban utilizando, los aprovechamos. Y la estrategia aquí pues es colaborativa, ¿no? Yo creo que la Agenda 2030 y el ODS 17, que es el que nos habla de estos temas, pues nos invita a participar con la sociedad civil y aquí pues fotógrafos, 6 fotógrafos decidieron sumarse al proyecto, ¿no? Entonces estamos hablando de contribuciones voluntarias de las partes interesadas. Siguiente lámina. Y bueno, pues se hace el planeamiento de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo estaríamos pensando el asunto? Ese pues es un render, ¿no? Que le llaman, así es como lo conceptualizamos en un primer momento. Aquí, pues, destacar la participación de Diana Hernández García. Ella es una estudiante de comunicación. Entonces, en Tizayuca, lo que hemos estado discutiendo mucho con el Instituto Tizayuquense de la Juventud, que está a cargo del tema del servicio social, es que nuestros practicantes, nuestros prestatarios sociales, tienen que vivir una experiencia interesante en el gobierno municipal, ¿no? Yo creo que a veces se menosprecia bastante este servicio y no se les encomiendan o no se les tiene la confianza para encomendarles proyectos. A Diana le encomendamos directamente todo el proceso creativo. Ella fue la encargada de mantener esta comunicación permanente con los fotógrafos, ayudarles en el proceso y finalmente toda la selección de las fotos fue de Diana. Entonces ella no pudo estar aquí, pero desde luego pues reconocemos su valiosa aportación. Siguiente lámina. Nada más aquí lo que estamos mostrando son las dimensiones. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, pues el Mundiacul, como ya decía, no me detengo ahí, pero fue algo muy importante que fue también motivante para que nosotros decidiéramos hacer esta actividad. Siguiente lámina. Esta es la foto oficial de este evento. Pasamos a la siguiente. Y bueno, pues aquí un poco el tema también, está muy bien que se hagan estas iniciativas, pero está mucho mejor si nosotros nos hacemos planteamientos sobre, bueno, ¿y qué vamos a aprender de esto? Aquí retomamos otra vez esta idea de que la cultura entonces está en el centro de las políticas públicas del desarrollo. Ese no es un tema sencillo, desde luego nosotros en la administración pública municipal en Tizayuca, coordinados en este caso con la Dirección de Arte y Cultura, pues son temas que todavía tenemos que seguir dialogando. Y aquí le tenemos que ayudar a los compañeros servidores, capacitándolos permanentemente en temas de Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible. También aquí está presente la integración de otros temas muy complicados como cambio climático y equidad de género. Y desde luego pues hay que hacer hacia adelante pues, un trabajo muy importante de relacionar estos procesos, ¿no? De cultura y desarrollo sostenible y conciliar finalmente pues, los intereses que tengamos diferentes dependencias de la administración, ¿no? Siguiente lámina. Y bueno, aquí pues estuvimos presentes justamente en uno de los eventos iniciales del Mundiacult, donde se discutía este asunto de que si hay la necesidad de un ODS para la cultura. Yo lo que pude entender, y aquí también el primer día cuando inauguraron que estuvo una persona de la Secretaría de Cultura y que habló sobre el mismo tema, pues pareciera que los expertos, sobre todo los que son más jóvenes, refieren que sí, o sea, les gustaría tener un ODS, ¿no? Pareciera que tenerlo ahí visible ayuda para
digamos, sumarse a este tipo de esfuerzos de la Agenda 2030. También la persona que estuvo de cultura, y ese es un tema que en los gobiernos locales, cuando hablamos de política pública, es muy importante, y lo dijo esta persona de cultura, es que ahora tenemos que hablar de indicadores. ¿Cómo vamos a medir el impacto de las acciones de gobierno derivadas de programas que tienen que ver con la cultura? Este mismo ejemplo que les estoy mostrando de la exhibición de fotografías, ¿cómo vamos nosotros a medir que realmente pues, le haya impactado a los ciudadanos en Tizayuca? Entonces, el tema de los indicadores para la Agenda 2030, para los que le han entrado al tema, saben que son 169 metas y que la ONU, digamos que cuando da a conocer la agenda, pues también da una batería de más de 200 indicadores. Entonces, ese es un tema en el que estamos ahorita en Tizayuca, a 22 meses de administración. Apenas vamos a entrarle de lleno al tema para en los próximos meses ya poder definir 10, 12 indicadores a lo mucho de ODS y poder decir que ahora sí, como gobierno municipal, estamos contribuyendo particularmente con tal o cual indicador. Pero estos diálogos, todo lo que ustedes han estado escuchando estos días, al final se aterriza necesariamente a un tema de indicadores, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí la narrativa que nosotros tenemos que trabajar, y en esto nos ayuda mucho a hacer este tipo de iniciativas de exposiciones fotográficas, es a seguir construyendo, seguir socializando esa narrativa de ciudad que queremos, de Tizayuca. Y bueno, pues aquí comentarles que hay un compromiso del gobierno municipal que quedó establecido desde el acta de instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Reconocemos el desarrollo sostenible y todos los temas asociados y queremos llevarlo en diálogos que lo conversen los ciudadanos comunes y corrientes en Tizayuca, y aquí la participación pues de todos es muy importante. También reconocemos que este tipo de prácticas de montar una exhibición suman a este proceso de internacionalización de ciudad que ya iniciamos en el municipio, ¿no? Entonces queremos proyectar también a Tizayuca como un municipio que está promoviendo políticas culturales, y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de lo que la presidenta municipal, la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada, pues ha motivado, ¿no? Entonces, siguiente lámina. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se ha venido fortaleciendo en estos últimos meses. Tenemos un evento de Rodríguez Galván. Este es el poeta de Tizayuca. Él nació ahí, murió muy joven y su obra fue muy prolífica. No sé si alguien había escuchado de Ignacio Rodríguez Galván. Tenemos otro evento que para nosotros es muy importante y que se acaba de llevar a cabo, que es el Huitzilihuitl. Entonces, estos son precisamente ejemplos muy claros de que desde luego los gobiernos pueden motivar políticas culturales a través de programas como estos y hacer todo lo posible porque sean ya permanentes. Pero nosotros en la coordinación de la Agenda 2030 vemos la necesidad de fortalecer el conocimiento y entender muy bien de qué estamos hablando, de cómo este tipo de acciones realmente contribuyen al desarrollo, al bienestar, al mejoramiento de la calidad de vida de los tizayuquenses. Entonces, bueno, pues aquí lo que estamos diciendo es que este tipo de acciones se tienen que seguir fortaleciendo, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Y bueno, acompañarse de expertos es fundamental. Pasamos a la siguiente. Y bueno, invitarlos a aprovechar a hacer este comercial institucional, a que estén al pendiente de lo que Tizayuca promueve y esperando que estos eventos pues ya son cada año, son precisamente entre octubre y noviembre, entonces bueno, pues hacerles una atenta invitación, ¿verdad?, a que conozcan Tizayuca. Bueno, pasamos a la siguiente. Esto fue el día de la inauguración, precisamente. Aquí estamos viendo algunas imágenes de este evento que nos acompañó la presidenta municipal. Ella es una persona muy joven. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con que nos haya dado la apertura
y que podamos estar haciendo lo que estamos en Tizayuca con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Siguiente lámina. Tenemos aquí otras fotografías más. La idea con esta exposición es que esté hasta enero del año que viene y que podamos en un primer momento con universidades locales aliadas, pues que visite, entonces que se vuelva una exposición itinerante para utilizar estos materiales, y algunos de los fotógrafos que participaron pues también nos han comentado el interés de poderlo llevar a su ciudad. Entonces vean el alcance de una iniciativa que aparentemente pues es muy sencilla de armar, ¿no? Pero que puede tener el alcance precisamente de viajar a otros lugares y desde luego pues de llevar esa, pues digamos, sí el logo, sí nuestra marca ciudad, ¿no? De Tiza Ciudad Abierta. Pasamos a la siguiente. Ellos son los fotógrafos que nos hicieron pues ahora sí que el honor de participar, de sumarse de forma voluntaria. Eso es algo muy importante. A veces se piensa que de por medio tiene que haber esta retribución económica. Yo les puedo decir en mi experiencia desde el 2018 que todas las actividades que hemos logrado sacar, ponencias, eventos que hemos desarrollado, todas han sido prácticamente de voluntariado. Entonces, bueno, tenemos a personas de Guanajuato, de Baja California, que nos apoyaron con sus fotografías. Pasamos a la siguiente. Si no me equivoco, creo que, bueno, este es un ejemplo que es el único que tomé para verlo así en grande. Así es como se imprimió y así es como se puede observar en los exhibidores. Se hace un reconocimiento desde luego del nombre del artista con un QR para que las personas cuando pasen pues puedan irse directamente a la red social del fotógrafo. Y bueno, pues este esfuerzo que no es menor a través de una fotografía despertar el interés porque el ciudadano voltea a ver y vea ese logo de un ODS, ¿no? Eso no sé si hay algún estudio, algún análisis y cómo resultaron las otras experiencias que se han llevado a cabo, ¿no? Nosotros en Tizayuca, bueno, vamos a hacer un esfuerzo por ver qué tanto funcionó esto, si fue del interés de la ciudadanía o no, pero este es precisamente ya el proyecto aterrizado, ¿no? Y tenemos un micrositio web que le creamos y bueno, si alguien está más interesado en conocer más detalles, ahí está toda la información. Siguiente lámina. Y aquí tenemos las otras 16 fotografías, ¿no? Está en tamaño chiquitito, insisto, lo pueden ustedes consultar con calma en el micrositio. Siguiente lámina. Y bueno, pues si no me equivoco, esta ya es la última. Pues agradecerles mucho, la verdad, felicitarles. Tuvieron en el primer día el Museo ODS, me parece un ejercicio igual muy interesante. Creo que ese tipo de dinámicas y de materiales facilita mucho acercarle al ciudadano común el tema de la Agenda 2030, pero recordaba el comentario del doctor que estaba aquí en la ponencia pasada, que decía, bueno, es increíble cómo es complicadísimo que después de estar escuchando estos temas y que alguien nos hable de esto, pues que nos vayamos, ¿no? Con el tema. Es increíble cómo la Agenda 2030, cuando se da a conocer en 2015, a pesar de toda esa mercadotecnia con la que la ONU reviste a los ODS, con toda esa iconografía, todo ese diseño, todo su sistema ONU, pues haciendo, ¿no?, el esfuerzo por comunicar la agenda, como en 2022 hay gente que no conoce el asunto. Entonces, me parece algo de verdad de reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles nuevamente al director de esta área de difusión cultural, y pues reciban todos un saludo y un agradecimiento de nuestra presidenta municipal. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Erwin. No sé si existe una pregunta del público. Por ahí tenemos una, si nos pueden apoyar. Gracias. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días a todos. Pues primero mi reconocimiento, maestro, por todo este impulso que desde su juventud viene desarrollando. Es muy interesante ver cómo un ayuntamiento toma como una parte de su política pública los ODS. Generalmente tienden los presidentes municipales a omitir incluso la agenda. Un poco esto que decía de qué preocupante que no se sepa, porque en realidad pues a nivel de política pública, incluso federal, no existe una capacitación a los ayuntamientos que les pueda decir cuáles son las prioridades que lleva la agenda. El año pasado estuvimos participando allá en Hidalgo en impulso a la participación política de la mujer, como un tema central también del objetivo 5. Y nos encontramos en Hidalgo, el municipio que más mujeres viola, Chihuahua. ¿Cómo están trabajando ustedes el asunto, por ejemplo, como un indicador, o cómo van a medir los indicadores en tanto al objetivo de equidad de género? Sí, les platico, el proceso de elegir ODS, o sea, indicadores de ODS, es bien complejo. Por eso yo creo que muchos gobiernos no le entran o no llegan hasta esa parte, porque implica medir impacto, o sea, la transformación. La Agenda 2030 tiene esa característica, o sea, queremos saber cuántas vidas hemos cambiado. Y entonces los gobiernos locales han venido fortaleciendo por este modelo de nueva gerencia, de administración pública, etcétera, toda esa evolución de la teoría de la administración pública. Pues han venido trabajando, y lo que se han fortalecido mucho es el famoso sistema de evaluación del desempeño, que tiene que ver con indicadores también, pero de desempeño precisamente, ¿no? Y que miden más como que, digamos, cuántas cosas se hace, ¿no?, de algo, o sea, cuántas acciones de gobierno, pero que no necesariamente miden estos indicadores el impacto. Entonces, bueno, para responder muy concretamente a su pregunta de cómo se está midiendo ese tipo de transformaciones, o sea, si se ha disminuido como tal el número de mujeres violentadas, por ejemplo, ¿no? Es un tema que tenemos todavía pendiente. Lo que sí tenemos, en el caso de Tizayuca, pues tenemos un Instituto Municipal de la Mujer. La persona que está al frente de la dirección es una persona muy capaz, muy profesional, que de hecho fue elegida por convocatoria pública. Entonces, el tema de los indicadores de acciones que realizan, de cuántos webinars dan, cuántas pláticas dan, cuántas asesorías jurídicas dan, cuántas atenciones y todo eso, eso lo tienen perfectamente amarrado y que tiene que ver con lo que ya dije. Pero vamos a iniciar, y se los comparto, el año que viene se ha solicitado recurso, porque se va a mandar a hacer, digamos, una plataforma tecnológica, o sea, un sitio web donde vamos a montar ya finalmente nuestros indicadores, cómo van avanzando. Vamos a hacer lo que podamos respecto a desagregar lo más que se pueda la información a nivel territorial a través de un reconocimiento de localidades, es decir, eso que usted comenta de cuántas mujeres menos violentadas hay, que podamos realmente conocerlo y medirlo, pero a nivel inclusive de localidad urbana. El INEGI reconoce para Tizayuca 10 localidades, entonces imaginemos un mapita ahí, y que el usuario, los propios servidores públicos que quieran saber del tema, pues que le den un clic y que nos permita saber ese tipo de información. Pero el tema de los indicadores es bien complejo. Aquí hay académicos y no me dejarán mentir en ese tema, ¿no? Y la Agenda 2030 tiene esa complejidad. Una cosa es decir, y se lo escuchamos a muchos presidentes municipales que les gusta lucirse literalmente con ese tema, ¿no? De decir, estamos alineados a la Agenda 2030, mi plan municipal está alineado. Pero ya, o sea, habría que ver qué es lo que entienden ellos por proceso de implementación. Nosotros fuimos muy ambiciosos y bueno, vamos apenas a definir esos 10, 12 indicadores de metas ODS, y nos vamos a apoyar inclusive de un grupo técnico especializado en ODS.
de hecho quisiera comentarles que con el CIECAS, con la doctora Rocío Huerta específicamente, hemos trabajado el tema, entonces ella seguramente va a ser parte de este comité de especialistas. Yo como coordinador les digo, pues yo solamente les voy a hacer una propuesta de 70 indicadores que ya se revisaron con la doctora Rocío Huerta, de hecho, y este grupo de expertos académicos, todos doctores, van a ser quienes nos van a apoyar de forma voluntaria y honorífica a elegir finalmente esos indicadores de metas ODS para que podamos ya ahora sí decir, pero no solamente por decirlo, sino porque realmente la presidenta municipal y un servidor estamos convencidos de que la Agenda 2030 es transformadora, pero lleva todo un proceso y hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces espero haber respondido al tema de los indicadores. Una última cosa, bueno, se me oye, ¿no? Cuando estuvimos trabajando en Chiapas y en diferentes estados, lo primero que notamos cuando empezamos a hacer pláticas es que el índice de violencia aumenta. Porque llega la mujer bien feliz diciendo que ya no debes pegarme y entonces viene la parte de su defensa. Eso es algo que cuando trabajamos los talleres de empoderamiento en comunidades indígenas, nos retiramos porque los índices de violencia estaban aumentando. Es decir, que ahí le dejo para usted y para la doctora el indicador de que las pláticas a veces, cuando son frontales, cuando llevan mujeres que vamos en un sentido de compartir cómo nos empoderamos nosotros, suele ser adverso en algunas comunidades. Y funciona más, nos funciona mejor cuando, como decía la doctora que le precede antes, es sutil en una dinámica, en un taller, en pintando, en haciendo poesía, un poco más sutil, se van haciendo cambios un poco más, como son suaves, no se registran tanto. Me gustaría que lo comente. Igual, hemos estado nosotros midiendo cómo se nos dan estos procesos y pues no nos resulta frontalmente en los talleres, ¿no? Los institutos de la mujer que funcionan en todo el estado pues tienen muchas pláticas, muchas conferencias y los índices no bajan, están aumentando. Parece que los hombres se quisieran defender de una política que ven agresiva de los ODS y quizá en ese sentido también la participación de los hombres no es tan trascendental como lo es el tema con la mujer o las nuevas feminidades. Entonces creo que los institutos también deberían de considerar al hombre como una parte, porque otra vez nos están dejando a las mujeres solo la tarea de producir nuestros propios cambios y no incluyendo a las nuevas masculinidades como parte del ejercicio de los institutos de mujer, o si le quisiera nombrar de hombres, pero las nuevas masculinidades es un tema que no se debe soslayar en el objetivo. Así es, sí, muchas gracias. Vamos a llevarnos estos comentarios y con mucho gusto se los hacemos del conocimiento a nuestra directora. Por allá creo que alguien quiere preguntar. Muchas gracias. Perdón, comentaban rápido sería, ¿cuáles son las metas? ¿Cuántas son las metas de la agenda? Las metas son 169. Están repartidas en los 17 ODS. Sí, justo como comentaba, pues primero felicitarlo por el trabajo que se lleva a cabo, que obviamente desde la municipalidad, cuántas son, en este caso, ¿no? de la agenda completa. Las metas, como bien comenta, pues a nivel de indicadores ha sido muy difícil trabajar cada uno con respecto a cada una de estas metas. Yo creo que igualmente desde el Politécnico Nacional, universidades y como comentaba ahora la maestra, pues han habido ahora muchas de las exposiciones hablando sobre cómo también categorizar y darle un seguimiento y darle indicadores a la cultura y al arte, ¿no? Entonces yo creo que sí hay procesos que se han venido implementando para entender cómo alcanzar un objetivo final a través de ciertas metas específicas, pero con diferentes herramientas como lo son ahora estas tecnológicas, científicas, didácticas, artísticas y culturales.
Y bueno, creo que sería algo muy bueno también por parte de la municipalidad, como comenta, pues continuar en este trabajo y tenerlos en la cumbre. Hay una pregunta que ya cerraría con esto. A nuestra organización nos tocó participar, estuvimos representando en Mondiacult, y se hablaba efectivamente sobre, primero todas las que se participaron ahí o tuvimos representación, pues eran organizaciones acreditadas por la UNESCO o individuos que eran colectivos de temas de desarrollo sostenible. Próximamente vamos a tener una exposición de esto a nivel internacional, y recientemente lo que comentaba con esta internacionalización de los municipios en el evento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿cuáles fueron los puntos relacionados a la Agenda 2030 que el municipio de Tizayuca va a trabajar para la internacionalización? ¿No? Esta sería la pregunta, porque digo, en este sentido sería pues muy grato contar con esta vinculación. Vamos a ir a Europa para presentar trabajos bilaterales, y creo que sería muy, muy importante poder trabajar este caso del gobierno de Tizayuca. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por ese comentario. Bueno, a ver, para contestar directamente lo del qué es lo que tiene Tizayuca por ofrecer al exterior. Bueno, aquí hay que saber que los municipios tienen que tener un plan, o sea, literalmente, ¿no? El PDF, la estrategia de internacionalización. Nosotros estamos por iniciar, digamos, ese proceso de capacitación y realizar ese plan, que eventualmente pues se tiene que operacionalizar una vez que ya lo tienes. Pero desde luego ya sabemos qué es lo que nos gustaría socializar en el exterior. La presidenta pues ha marcado una línea que es precisamente estos eventos que les decía, que tienen que ver con cultura, sobre todo porque hay un tema ahí de cohesión social que nos preocupa mucho en Tizayuca por las características del municipio. La mitad de los tizayuquenses en 2020 dijeron no ser de Tizayuca, por ejemplo. Entonces, eso significaría algo, ¿no? Es un municipio que tiene, pues lamentablemente, índices de violencia y de delincuencia muy altos. Entonces, la apuesta de la presidenta al tema cultural con los eventos institucionales que ya les mostraba, pues es lo que ella ha venido promoviendo, y yo creo que es lo que le gustaría a ella en todo caso, una vez que tengamos nuestro plan de internacionalización, pues que ese aspecto cultural sea de la primera línea, ¿no? Ahora, hay otros temas ya de más de orden económico, digamos, que tienen que ver también con promover una política, digamos, de gastronomía local, ¿no? Recién Tizayuca recibió del gobierno del estado de Hidalgo un distintivo nuevo que se llama Pueblo con Sabor. Por una cuestión ahí que a Tizayuca se le identifica con los cocoles y la crema y la nata y otros productos ahí alimenticios. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que a lo mejor pudieran parecer como muy simples, pero que son parte precisamente de ese plan. Entonces, es lo que yo pudiera de momento como referir, ¿no? Y con respecto al tema de lo complejo que son los indicadores y todo eso, sí, yo les podría decir que el servidor público desconoce de muchos temas. Entonces hay que estar permanentemente hablando. O sea, cada año hay que estar hablando que de los ODS, ¿no? Que la Semana de Acción Global por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es cada septiembre. Que el Octubre Urbano, que es igual, cada octubre. Entonces, eso es algo que a mí me gustaría que como público también se llevaran ustedes como información. Que el servidor público necesita que permanentemente le estén hablando de desarrollo sostenible. De otra forma, la Agenda 2030 no tiene futuro. Es complicado el asunto. Ya ni hablemos del cambio climático. O sea, pregúntale eso al encargado de recursos materiales, por ejemplo, o al director de recursos humanos. Ni idea. Y la Agenda 2030, pues, precisamente tiene un ODS que habla de eso, o dos, ¿no? Entonces, imagínense, ese es el tamaño del reto, chicos. Yo los invito a que se sumen a los esfuerzos que están haciendo los gobiernos locales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro público asistente, muchísimas gracias, maestro Erwin. Vamos a continuar nuestro programa teniendo un pequeño receso de 15 minutos.
Y vamos a abrir con el maestro David Eduardo Hernández Ortega, que es secretario nacional de Fomento Educativo en el Comité Nacional de Jóvenes por México. Sé que hoy nos acompañan estudiantes de la comunidad politécnica y les va a parecer muy interesante. Nos